5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por madrugar y conectarse con nosotros a primera hora aquí en Noticias RCN. Esta imagen nos llega desde Barranquilla, en Atlántico. Ahí en pantalla ustedes ven la entrada a la ciudad que recibe a los viajeros que llegan por la vía al mar. Pasando el letrero, tenemos ya la avenida Circunvalar y se encuentra también el barrio Miramar. Qué delicia un amanecer barranquillero, porque nosotros con este frío en Bogotá, no, Oiga, Mari, está tremendo, ¿no? Y además lluvia. Yo cada vez me vuelvo más débil al frío de Bogotá. Y la gente dice, ay, entonces devuélvase. No, yo amo Bogotá, pero hace frío, ¿qué le vamos que no, a hacer? tranquila, se va a acostumbrar y cada vez siente Y cada vez es peor. Pero con los buenos días para todos ustedes y a primera hora con esas buenas noticias que les traemos siempre. La de hoy es sobre todo para los ahijados en Cali y Valle del Cauca, porque desde hoy y hasta el 30 de junio se celebra el Festival de las Macetas en la capital vallecaucana. Durante 25 años el legado del dulce de Alfeñique se ha tomado de esta ciudad para celebrar el Día del Ahijado, una fecha que exalta con el regalo de los padrinos y madrinas. Esta es una celebración importante porque hace parte de nuestra memoria como ciudad. Este dulce legado que perdura es una invitación a disfrutar en la colina de San Antonio, en distintos centros comerciales, para que todas las familias puedan acercarse y conocer mucho más sobre la celebración de los ahijados con dulces de Alfeñique. Bueno, para los que son bayunos y para los que se vieron la película Encanto, ese es uno de esos símbolos típicos colombianos que aparece en esta película, que sí, está, señora, digamos, basada en las historias colombianas. Pero a primera hora le vamos a poner el ojo también a dos noticias muy importantes en nuestro país. La primera tiene que ver con el devastador deslizamiento de tierra en Bello, en Antioquia, que dejó muerte y desolación tras las fuertes lluvias. Una luz sepultó varias viviendas. Mari, las autoridades ya confirmaron la muerte de 10 personas y al menos 15 más continúan desaparecidas. A primera hora se reanudarán esas labores para encontrarlos. Pero es que miren, detrás de las cifras hay historias de vida, de familias enteras que perdieron a sus seres queridos. Son escenas dolorosas, habitantes que lo perdieron todo, pero aquí estamos con Noticias RCN acompañándolos, acompañando a todos los damnificados. Y nuestra segunda noticia tiene que ver con la escasez de medicamentos en el país, que sigue afectando a miles de pacientes, tratamientos esenciales que no se consiguen y una situación que preocupa cada vez más en el sector salud. Un ejemplo de esta dramática situación se vive en Bucaramanga, donde conocimos el caso de Erickson Munilla. Él es un paciente con trasplante renal que está enfrentando un drama silencioso. Lleva casi 2 meses tratando de conseguir sin éxito un medicamento vital para que su cuerpo no rechace el órgano que tanto esperó. Él pide una respuesta clara a la nueva EPS, recordemos hoy intervenida por el gobierno, y también a la farmacia que le tiene que entregar su tratamiento. Mientras tanto, su salud, su vida corre peligro. 5:33 de la mañana, revisemos la información económica en el diario La República. Hoy es un periódico muy importante, Mari, porque inicia allí Tribuna RCN, que es esta alianza informativa entre prensa, radio y televisión, donde queremos que usted con argumentos pueda votar. Y por eso le estamos mostrando a todos los precandidatos, Mari. Sí, el primero que pasó fue Mauricio Cárdenas. Ayer se recoge esa entrevista que tuvimos con él en Noticias RCN. Habla de volver al fracking, de acabar la paz total, y algo que uno podría decir es un poco polémico viniendo de él, porque él dice que está de acuerdo con la reforma pensional tal cual como fue diseñada con este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que si él se convierte en presidente lo que llegaría es a implementarla. Y por supuesto en la última página, su columna, Mari, la de política para millennials, en la página 34 la encuentran.
5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a arrancar con noticias del mundo, hablando del conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán, que finalmente se transformó en lo que uno podría llamar una tregua. Luego de intensos enfrentamientos entre Irán e Israel, ha iniciado el cese el fuego promovido por el presidente Donald Trump. Aunque esa tregua fue saboteada inicialmente por ambas partes, esos ataques ya han cesado. Líderes del mundo exigen que se mantenga la paz. Todos observan si esta pausa logrará marcar un giro definitivo en el conflicto. Hoy la calma vuelve a Medio Oriente, luego de que un alto al fuego entre Irán e Israel entrara en vigor. Tras intensas gestiones diplomáticas, aunque el acuerdo fue violado durante las primeras horas, ambas partes han detenido los bombardeos. El ejército de Israel informó que Irán lanzó más de 500 misiles basílicos y más de 1000 drones durante el conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice: Queridos ciudadanos de Israel, durante los 12 días de la Operación León Ascendente logramos una victoria histórica que perdurará por generaciones. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dice que esta es una gran victoria para todos. También comentó en su cuenta de Truth: las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas. El ejército israelí anunció el levantamiento de las restricciones impuestas a la población durante la guerra con Irán. La actividad en los aeropuertos internacionales vuelve a su normalidad, permitiendo el ingreso de ciudadanos que no lograron ingresar al país por la guerra. Son las 5 de la mañana, 36 minutos. Y miren, también tenemos que hablar ahora de todo lo que ha pasado en esa reunión en la cumbre de la OTAN, en donde varios de los países terminaron haciendo todo un acuerdo para incrementar sus gastos en defensa y militar. Sí, María, hablan de un 5% del Producto Interno Bruto, que el 3.5% se vaya para gasto militar y el 1.5% se vaya a ciberseguridad e infraestructuras, con un plazo de hasta el 2035 para implementarlo. Y la Corte de Apelaciones del Distrito de Nueva York ordenó al gobierno de los Estados Unidos facilitar el regreso de otro salvadoreño enviado por error a ese país, a su país de origen. Se trata, María, en esta ocasión de Jordi Melgar Salmerón. A él lo deportaron el pasado 7 de mayo pese a una orden judicial que prohibía su expulsión. El Departamento de Justicia reconoció que su deportación violó la orden judicial, atribuyendo la situación a una clase de error administrativo. 5:37 de la mañana, ya recorrimos el mundo. ¿Qué les parece si recorremos Colombia, si nos vamos hasta cada rincón de este país con las noticias de las regiones, de nuestra gente? Conoceremos de inmediato lo que sucede al lado de nuestros corresponsales: Cristian Díaz en Bucaramanga, Tairina Atencio, que está en Cartagena, Carlos Andrés Gómez hoy en Popayán. En Cali, Diego Candelo; en Barranquilla, don Bernardo Sanabria. Y también tendremos noticias de Bogotá con nuestra compañera Lisa Díaz. Muy bien, iniciemos entonces con esas fuertes precipitaciones que se dieron en las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta. La comunidad del municipio de Villa del Rosario reportó que se desbordó el río Táchira y dejó bajo el agua varias calles del sector. Las autoridades y organismos de socorro en la zona de frontera permanecen en alerta máxima y a esta hora están haciendo un censo de todas las familias que resultaron damnificadas. Cristian, usted nos amplía. Hola Mari, Isa, televidentes, buenos días. Precisamente los sectores afectados por el desbordamiento del río Táchira en Villa del Rosario son La Parada y La Playita. Allí se han conocido varios videos en redes sociales de las personas afectadas, quienes en medio del desespero gritan para que se salven los objetos de valor y también sus vehículos como motocicletas y los automóviles estaban ubicados en el sector. Hacen un llamado urgente para que las unidades departamentales y nacionales de gestión del riesgo lleguen con varios elementos de ayuda. También hacen un llamado para que se hagan intervenciones definitivas y no se vuelvan a romper los jarillones. Las lluvias de las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta provocaron el desbordamiento del río Táchira. Hoy nos tocó en la terraza. La Táchira otra vez, mire. Inundó varias calles del sector La Parada, en Villa del Rosario, dejando a su paso viviendas y negocios bajo el agua. Las autoridades y los organismos de socorro permanecen en máxima alerta,
y adelantan un barrido en el sector La Playita para identificar daños y atender los posibles damnificados. La comunidad sigue preocupada, no solo por las inundaciones, sino por la falta de soluciones definitivas para evitar que el agua se lleve lo que por tantos años les ha costado construir. Y en noticias de Santander, las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga confirmaron la captura en las últimas horas de 6 peligrosos delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes. 2 de ellos pertenecerían al grupo delincuencial Los del Sur, tráfico de estupefacientes en el norte, y otros 4 quienes se harían pasar por integrantes del tren de Aragua también tendrían nexos con la extorsión. Las autoridades indicaron que algunos de estas personas tenían brazaletes del IMPEC, es decir, eran reincidentes en delitos y en temas criminales. Como Policía Nacional de todos los colombianos nos corresponde la materialización, nos corresponde la incautación de esos elementos que son medios eficaces para cometer conductas delictivas, como lo explicaba el señor alcalde, como lo son las armas de fuego, el bazuco, la marihuana y lo más importante, afectándole las rentas criminales. Miren, vamos a seguir hablando de las emergencias que han ocasionado las fuertes lluvias en todo el país y vamos a hablar de lo que pasa en Cartagena, donde hubo varias tormentas eléctricas acompañadas de fuertes vientos. Pues Mari, causaron la caída de varios árboles, 42 que reportan hasta ahora los organismos de socorro. ¿Cuáles fueron esos barrios los más afectados? Tairina, buen día. Hola, buenos días, Isamari. Más de 15 barrios afectados, Blas de Lezo, Alameda La Victoria, el centro histórico de la ciudad de Cartagena, así también escenarios deportivos y centros comerciales que sufrieron voladuras de techo. A esta hora todavía los organismos de socorro siguen atendiendo algunas emergencias. Por ejemplo, en el barrio Las Gaviotas hay un árbol que quedó en medio de la vía y ha generado bastantes trancones a esta hora de la mañana. Esto luego de una tormenta eléctrica que se presentó ayer a eso de las 8:30 en la ciudad de Cartagena, que dejó graves afectaciones también en algunos apartamentos ubicados muy cerca de la terminal de transporte, donde los ventanales, debido a la fuerte brisa, también se rompieron. Y en otras informaciones sigue la conmoción y la tristeza en la ciudad de Cartagena por la muerte de Alice González. Ella era una estudiante y docente de la Universidad de Cartagena, quien fue víctima de la delincuencia aquí en la ciudad. Al parecer, o según cuentan testigos, ella iba en una moto en movimiento y otros hombres decidieron quitarle su bolso. Ella cayó al suelo y un fuerte golpe le generó la muerte. Por eso, en el día de ayer, amigos y familiares se unieron en una velatón para pedir justicia por la muerte de la joven. Que no quede impune. Queremos justicia por Alice. No queremos que forme parte de la lista de tantos feminicidios que hay en Cartagena. Queremos que el alcalde y todas las autoridades pertinentes hagan aclaraciones y den con los responsables, porque esto no puede quedar impune. Le enviamos un abrazo a su familia, qué historia tan dolorosa. Continuamos con nuestro recorrido en el Cauca. La situación o la operación Justicia, que fue la que permitió que rescataran a los 57 militares en zona rural de Argelia, ha dado un giro bien inesperado, Mari. Miren, en medio del operativo el ejército reportó, escuchen esta cifra, 35 capturas. Sin embargo, parece que estas no fueron legalizadas, así que adivinen qué pasó. Pues los capturados habrían quedado en libertad. Carlos Andrés, usted nos amplía, adelante. Isabela, Maritza, televidentes, 21 de estos privados de la libertad pues ya salieron de las instalaciones del cantón militar José Hilario López, ya quedaron en libertad. Y Noticias RCN tuvo en exclusiva la boleta de libertad de los 14 restantes. Al parecer no se configuró la flagrancia, que fue el fenómeno delictivo que argumentó el ejército para presentarlos ante la fiscalía, y por eso el ente acusador ni siquiera hizo la solicitud de las audiencias de legalización de captura. Fueron privados de la libertad 29 hombres, 3 mujeres y 3 menores, de los cuales 21 ya habrían sido liberados y los restantes estarían a puertas de salir de las instalaciones militares. Esta es la boleta de libertad emanada por un fiscal especializado. En ella ordena la liberación inmediata de los otros 14 detenidos. Entre otros argumentos, señala que las pruebas aportadas, en especial los testimonios de los 57 militares secuestrados, hacen que no se configure la flagrancia en el momento de las capturas. Aquí no van a salir grupos, aquí tienen que salir todos, o sea, la orientación es que salgamos todos. En el cañón del Micay hay temor porque los grupos armados ilegales estarían obligando a los pobladores a salir en asonada hacia posiciones de la fuerza pública.
Bueno, pues miren en lo que quedó todo esto, 5 de la mañana, 44 minutos. Nos vamos a ir ahora con noticias de Valle del Cauca porque se entregó el lote para el nuevo batallón de alta montaña que estaría ubicado en Jamundí. Por fin. Desde ahí el ejército, Mari, lo que planea es lanzar operaciones en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y también con la Armada Nacional para contrarrestar acciones terroristas de las disidencias. La información con Diego. Diego, buenos días. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Sí, estará ubicado ahí en zona rural de Jamundí, desde ahí se harán las operaciones no solamente en esos corregimientos de este municipio, sino también en el norte del Cauca y también todo ese corredor del Naya, donde hay presencia de rutas de narcotráfico y también enclaves de minería ilegal. 2 pelotones del ejército que estarán ubicados justamente ahí en el batallón Coraza, que se espera pueda ser finalizado dentro de 5 meses. Así lo anunció la gobernadora del departamento y el comandante de la 3ª Brigada del Ejército aquí en Valle del Cauca. Garantizar la protección de la población civil, especialmente sobre los 19 corregimientos que tiene Jamundí, y específicamente vamos a mitigar el impacto de lo que tiene que ver estos grupos en San Antonio, Villa Colombia, lo que tiene que ver en La Liberia, La Cabaña, y especialmente el corredor que sale al Naya, que es el que me estás tocando, que tiene que ver con la minería ilegal. 5:46 de la mañana, nos vamos con noticias del Atlántico. La situación de orden público en el municipio de Malambo llevó a las autoridades a ordenar la militarización de la zona. El ejército y la policía realizan patrullajes en las calles, esto después de conocerse amenazas directas contra los conductores de motocarros. Bernie, usted nos tiene más información, adelante. Hola, ¿qué tal, Mari? Es un placer saludarlas a ustedes, muy buenos días. Bueno, el pasado puente festivo empezaron en el municipio de Soledad los panfletos amenazantes contra los motocarristas. El domingo y lunes festivo, por lo general, no se vio motocarros en esta zona. Esta vez fue los motocarristas del municipio de Malambo. No circularon, 97% de los motocarristas decidieron quedarse atemorizados por estas amenazas de las bandas criminales. El ejército, en patrullas mixtas con la Policía Nacional y reguladores de tránsito, recorrieron todo el área, el casco urbano del municipio para evitar que estas amenazas sean efectivas. Continuamos con los operativos, los controles en todo el municipio de Malambo, en articulación con la policía, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. El mensaje es de confianza, de tranquilidad, un par de tranquilidad. En este momento no podemos dejarnos intimidar. Televidentes, y a propósito del municipio de Malambo, también se encuentran en emergencia sanitaria debido a la falta de recolección de sus desechos, de las basuras. Lo mismo pasa en el municipio de Soledad y en otras poblaciones. La Corporación Autónoma Regional, la Autoridad Ambiental, la CRA, están adelantando diferentes tipos de visitas y han notado que en 11 municipios está faltando esos planes de recolección de manera periódica para evitar que los desechos sólidos terminen inundando a estas poblaciones. Ya hay un llamado de atención a las alcaldías municipales. Tomaremos decisiones para revisar a profundidad el impacto ambiental negativo que está causando la presencia de residuos sólidos en las diferentes calles, espacios públicos en donde la recolección no se ha venido dando. Actuaremos de acuerdo con nuestra misión, de acuerdo con nuestra función como autoridad ambiental. Y tampoco nos olvidamos de nuestra gente en el Guaviare. Las amenazas de las disidencias mantienen en zozobra a esta comunidad en el departamento. No tienen cómo adquirir ni alimentos ni medicamentos. Oigan, ya estamos hablando de que hace 20 días aquí hablamos con el alcalde, hemos hablado con autoridades, hemos escuchado a la Defensoría del Pueblo y no ha pasado absolutamente nada. Guaviare también es Colombia, hay que ponerle el ojo a esa región del país. Las autoridades locales aseguran que el gobierno los ha dejado solos. Lisa, usted nos amplía, adelante. Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, las autoridades locales han pedido o han solicitado la presencia del Ministerio del Interior y demás entidades con el fin de que se generen acciones reales para poder solucionar el tema de orden público. Pues aseguran que en zona rural esas comunidades no solamente están siendo amenazadas por las disidencias, sino que también enfrentan las consecuencias de la ola invernal. Pues debido a esto, pues tampoco han podido salir a abastecerse, como usted ya lo mencionaba. Esto ha impedido pues la atención de más de 2.000 familias. Y pues mire, a pesar de la presencia de la Fuerza Pública, que recordemos hace una semana estaban anunciando el refuerzo o la llegada de 1.000 uniformados, pues todas estas comunidades aún están en zozobra.
Las comunidades en Guaviare siguen recibiendo amenazas de las disidencias a través de mensajes y audios. Limitan la movilidad, especialmente en zona rural. Seguimos afectados en dos situaciones complejas y preocupantes para el departamento del Guaviare, especialmente el confinamiento en el área rural de los 4 municipios, San José, Retorno, Calamar y Miraflores. A pesar de la presencia de la fuerza pública, las autoridades locales aseguran que esa no es la solución de fondo ante la crisis que vive el departamento. No ha ocurrido mayor cosa en el acompañamiento por parte del gobierno, por parte del Ministerio del Interior. Escasamente algunas ayudas a través de Prosperidad Social, que valoramos la oportunidad de que hayan llegado a unas familias en confinamiento. Aseguran que preocupa el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Mire, vamos con otro tema que es muy importante en nuestro país y es que avanzan las investigaciones en el caso del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según las autoridades, el hombre señalado de articular y planear el atentado contra el senador es alias El Costeño, también conocido como alias Chipi. Pues de acuerdo, Mari, con el director de la policía, hay una recompensa de hasta 300 millones de pesos para dar con el paradero de este tipo. Aquí está su prontuario e imágenes de la fachada que usaba como barbero. Este día tan especial y maravilloso ante los ojos de Dios y la sociedad. Quien habla es Elder José Arteaga, alias Chipi o El Costeño, hoy en el ojo del huracán por ser uno de los determinadores del atentado contra Miguel Uribe, que lo tiene luchando por su vida. En el 2017 le decía a su esposa falsamente que en su vida reinaba el amor y el trabajo como barbero, fachada para disimular su actividad criminal, que lo motivó a decirle lo siguiente. Y con este anillo te hago partícipe de todos mis bienes. Te amo. Tal vez a alias Chipi le pudo más la maldad que la fachada del amor. Según los antecedentes, tiene condenas desde el 2011 por delitos como porte ilegal de armas y hurto calificado. Tiene más de 20 años en vida criminal, haciendo trabajos sicariales en todas las modalidades delictivas en la ciudad de Bogotá. Ahora se ofrecen 300 millones de pesos por información para dar con su captura. Una persona determinante que estuvo con alias Gabriela en los minutos previos en la planeación de todo el atentado. Incluso Gabriela, por su orden, le entrega la pistola al sicario. Él da unas orientaciones y esas orientaciones implica a esta joven trasládese hacia el Caquetá. La pregunta es ¿a qué y por qué? Según la investigación, es el eslabón que sigue la Fiscalía en el departamento de Caquetá, con el nexo de las disidencias y su participación en el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe. Y en medio de esta investigación, la fiscal general entregó detalles de las fotos del alcalde Carlos Fernando Galán y también suyas, que fueron encontradas en el celular del joven sicario que disparó contra Miguel Uribe. Información que ustedes recordarán fue revelada en su momento en exclusiva por Noticias RCN. Genera una alerta para nosotros como autoridades respecto del alcalde mayor. Independientemente de las labores que estamos realizando a nivel de informática forense. Es decir, en principio nosotros tenemos que agotar todas las posibilidades, incluido que esto es una información muy grave en el teléfono de este joven. Bueno, pues también referente al caso, el abogado de Miguel Uribe denunció penalmente ante la Comisión de Acusaciones al presidente Gustavo Petro. La denuncia penal fue instaurada por el presunto hostigamiento al difundir mensajes hostiles y de odio en sus redes sociales. 43 publicaciones fueron el argumento principal con el que el abogado Víctor Mosquera radicó una denuncia penal contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por reiterados tuits contra Miguel Uribe Turbay. Ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe. No estoy relacionando que sea directamente con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado. Según Mosquera, el primer mandatario tuvo comportamientos estigmatizantes y de odio, por lo que fue denunciado por el delito de hostigamiento. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a este tema. No hay un colombiano que me pueda mostrar un trino en que el presidente haya atacado a Miguel Uribe después del atentado del 7 de junio. Según la defensa de Uribe, la narrativa violenta y deshumanizante del mandatario contra el senador contribuyó a un entorno hostil que se materializó el día del ataque. 5:54 de la mañana, los invito a que veamos los momentos de fe con el padre Walter Zapata.
La gran diferencia entre el tiempo y el dinero es que siempre sabes cuánto dinero tienes, pero nunca sabes cuánto tiempo te queda. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. Hoy recordamos en la iglesia a San Próspero de Aquitania, un hombre humilde y sencillo de corazón. Fue teólogo seglar, discípulo de San Agustín de Hipona, versado en filosofía y letras. Según la tradición, se le conoce como el santo que hace honor a su nombre, el santo de la prosperidad. Este evangelio de hoy, en San Mateo, el capítulo 7, Jesús nos advierte sobre los profetas falsos, porque se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. En efecto, cuando le decimos sí al Señor, no quiere decir que nunca más nos vamos a equivocar o a cometer errores. No quiere decir que estar en la presencia del Señor por magia no volvemos a pecar, pero por arte divina sí podemos empezar a dar buenos frutos. ¿No será eso lo que espera Dios de los que nos decimos cristianos católicos? Que demos buenos frutos. Empecemos por la familia, en la empresa y desde luego en la iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Por sus frutos los conoceréis. Padre Walter, muchísimas gracias todas las mañanas acompañándonos con hermosas reflexiones. Y avanza nuestra primera emisión. Estos son los titulares de las principales noticias. 10 personas muertas y 15 desaparecidas es el saldo que deja la tragedia registrada por un deslizamiento en el sector del Pinar entre Medellín y Bello, en Antioquia. El censo inicial habla de más de 300 damnificados. Muy difícil. Muchos muertos, muchas cosas, nosotros estamos asustados y no sabemos más, la verdad, no sé qué hacer. Es el desgarrador testimonio de quienes lo perdieron todo en la tragedia de Bello, Antioquia. Los damnificados fueron reubicados en un albergue improvisado. Seguimos acompañando a la comunidad durante esta emergencia. Drama por medicamentos. Paciente con trasplante renal pide con urgencia sus medicinas para no perder el procedimiento que ha esperado por años. Lleva 2 meses sin tratamiento. Pide solución inmediata. Mientras en Colombia cientos de pacientes ruegan por un medicamento, en Cartagena fueron incautados casi 18.000 fármacos institucionales que eran comercializados de manera ilegal en una farmacia. Milagro de vida. Hace 14 años, María Juliana fue sometida a una compleja cirugía por una hemorragia cerebral. Llegó a las manos del doctor, el neurocirujano Fernando Hakim, quien evitó que quedara postrada en una cama. Hoy su mamá nos cuenta su historia. Alerta del Ministerio de Defensa sobre posible secuestro a la fuerza pública en el Plateado Cauca, en la misma zona donde el fin de semana plagiaron a 57 uniformados. Detrás de esta acción estaría la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Golpe a la estructura del Tren de Aragua en Bogotá. 11 integrantes fueron capturados, entre ellos el cabecilla que generaba homicidios y extorsiones en el centro de la ciudad. Noticias RCN, la FM, Alerta Bogotá, Radio 1 y el diario La República les presentamos Tribuna RCN, una gran alianza informativa para ofrecerles a los candidatos a la presidencia una plaza pública segura en medio de tiempos complejos. Hoy un invitado con un análisis de nuestra actualidad política. Los ojos del mundo siguen atentos a la tregua en Medio Oriente entre Israel e Irán, luego de que finalmente se transformara en lo que parece un cese el fuego definitivo. Empate sin goles en el Campín entre Santa Fe y Medellín deja la llave abierta para el partido del sábado. El poderoso tuvo las mejores oportunidades, pero Mosquera Marmolejo salvó al León y salió figura en el primer duelo de la final de la Liga. Y
En entretenimiento, nuestros artistas siguen brillando en el exterior. Después del lanzamiento de su álbum Trópico Queta, Karol G llegó a la pasarela de una importante casa de moda en el Paris Fashion Week y Ryan Castro es portada de la prestigiosa revista GQ. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, a primera hora. Son las 6 en punto de la mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. En minutos también vamos a hablar de una gran feria de empleo que tendrá lugar aquí en Bogotá, Isa. Sí, señora, hay más de 3.000 vacantes disponibles en por lo menos unas 30 empresas. Prepárese porque la feria es mañana. Más adelante les vamos a tener todos los detalles para que anoten por si están buscando trabajo. Sí, señora, entonces por lo pronto aliste papel, lápiz para apuntar direcciones, teléfonos y por supuesto su cédula y su hoja de vida. Imágenes muy difíciles de ver. Iniciamos nuestro bloque informativo con la tragedia silenciosa pero devastadora que golpeó al municipio de Bello en Antioquia. Las autoridades ya confirmaron la muerte de 10 personas y al menos 15 más continúan desaparecidas. Pero mire, Isa, no nos queremos quedar en las cifras porque detrás de un simple número pues hay historias de vida dolorosas que tienen que conmover al país entero. Familias que perdieron a sus seres queridos, escenas muy dolorosas y habitantes que lo perdieron absolutamente todo porque sus hogares quedaron sepultados. Pues a esta hora reanudan esas labores de búsqueda para hallar a las personas que continúan desaparecidas. Nosotros, por supuesto, estamos donde corresponde. Sara, desde la madrugada, se fue para allá, en el lugar de la emergencia. Sara, ¿cuál es el panorama hoy? Buenos días. Isabela, televidentes, buenos días. Un panorama muy difícil, una noche también muy difícil, ha hecho mucho frío y también hay que decir que continúa lloviendo. Hace unos pocos minutos escampó, pero eso claramente dificulta todo aquí en esta zona. Nosotros nos encontramos en el sector de La Torre, en Santo Domingo. Es justamente aquí a donde cayó la mayoría de la tierra y la mayoría del agua que todavía sigue represada aquí en este punto. La emergencia es específicamente en Altos de Oriente, en el municipio de Bello, que es un municipio vecino de aquí, de este punto de Medellín. Son más o menos 2 horas para llegar desde este punto hasta allá. Es carretera destapada porque claramente el paso que tenían normalmente las personas está taponado. Y es justamente allí donde nos encontramos a los familiares que todavía están buscando las personas bajo la tierra. Georgina, de 56 años, era conocida en el barrio Altos de Oriente del municipio de Bello porque vendía comidas rápidas y los huevos que producían sus gallinas. Todo eso quedó bajo tierra. Me llamaron como a las 7 de la mañana que mi mamá había quedado enterrada debajo de todo eso. Con la señora Georgina también están desaparecidos el papá Agustín y el hijo menor Juan David. Son muchas las familias que están debajo de esta tierra y pues probablemente pueda que estén ahí debajo, como puedan que hayan rodado también esto bajo, está muy abajo. La tragedia es también para quienes ahí vivían. La casa de Carlos Alberto quedaba en medio de la montaña que lo tapó todo. Ayer la niña pequeña estaba andando en bicicleta conmigo, una niña de 10 años, contenta, feliz. Y llegaron acá y sabe que está allá abajo en la iglesia. Muerticas, es muy triste. El barrio está sin luz y agua. Las redes de ambos servicios también se las llevó la tierra.
Aquí donde nosotros nos encontramos es justamente en donde queda ese albergue improvisado. Anoche aquí en este punto había más o menos 300 personas y la mayoría de ellas no tenían a dónde ir. Lo que hicieron fue la misma comunidad habilitar ese espacio que ustedes están viendo en este momento en pantalla para que al menos 80 personas pudieran pasar la noche, pero las condiciones son difíciles porque hace mucho frío, no había colchonetas, no había almohadas, pero hay que decir que la solidaridad de los paisas fue la que hizo que estas personas pudieran pasar la noche porque, como les digo, la mayoría no tenían a dónde ir. Precisamente estamos con Carlos Mesa, un líder de aquí, de Santo Domingo, que se ha puesto la 10, como decimos, precisamente para poder ayudar a toda esta comunidad. Carlos, muy buenos días y cuéntenos cómo fue esa noche. Usted ya fue a revisar ese albergue, cómo encontró a la gente, cómo fue esa noche. Bueno, buenos días, Sara. Entre líderes nos organizamos para que tuviéramos con una rotación y un poco de descanso. Llegué a las 5:30 más o menos. Las personas durmieron un poco, es el reporte que hacen por el tema del frío. Sin embargo, se les garantizó una colchoneta, se les garantizó la comida, se les garantizó una cobijita. Y acá estamos, pues, ya pendiente de hacer el desayuno. Como dice usted, los paisas se pusieron la camiseta, muchas personas hasta tarde de la noche traían alimentación, traían ayudas, y yo creo que esto es lo que nos hace grande a nosotros los colombianos, que nos unimos en estos temas, y este es el momento para estar más unidos por nuestra gente. Carlos, justamente eso le iba a preguntar. Ayer cuando estuvimos, que incluso estuvimos juntos hasta muy tarde, había más o menos 300 personas y eso mal contadas. En este momento todas esas personas, ¿a dónde fueron? ¿Las lograron ubicar? ¿Cómo fue ese destino de todas esas personas que no tenían la mayoría dónde ir? Bueno, acá más o menos tenemos 80, 90 personas, 40 en Carpinelo en un albergue que se activó desde la Junta de Acción Comunal. Algunas personas fueron a hotel y otras personas a autoalbergue, que tenían familiares, amigos que lo recibieron, y eso fue lo que nos dio un poquito a evacuar tanta gente. Esperamos que hoy llegue mucha cantidad, pero que también se haga el traslado de las personas de Bello hacia los albergues de Bello, y Medellín asuma acá también sus temas de albergues. Carlos, muchísimas gracias. Ahí ven entonces, la situación es bastante compleja porque, como les decimos, muchas de las personas no tienen en dónde quedarse y pues lamentablemente tienen que pasar la noche como puedan. Precisamente este es el reporte de cómo están funcionando los albergues. Un plato de comida, una voz de aliento, un abrigo, una hamaca, un abrazo solidario en medio de la adversidad. No sabemos qué va a pasar con ella la noche, aquí hace mucho frío, ojalá se pudieran llevar a otras partes donde se garantice una cama, se garantice una buena cobija. Hay quienes perdieron seres queridos y otros que se quedaron sin casa, por eso los rostros de amargura, de tristeza y la sensación de impotencia ante la embestida natural. Son cosas naturales y que de verdad con las cosas naturales nadie las detiene. También hay sensación de incertidumbre y de miedo. Por ahora, retornar a las viviendas no es una opción. Y no sabemos más, la verdad. No sé qué hacer. Las alcaldías de Bello y Medellín brindan asistencia social y la humilde barriada se solidariza con sus vecinos. Como les hemos venido contando, entonces esta emergencia se registró específicamente en el barrio Altos de Oriente, en el municipio de Bello, pero impactó este barrio que es en el que nos encontramos, Santo Domingo, en Medellín. Por eso ambas alcaldías están atendiendo la emergencia. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de damnificados hacen parte del municipio de Bello y por eso hay 5 puntos que destinó justamente esa alcaldía para recibir ayudas y atender a los damnificados. Estamos atendiendo a las personas que deseen llegar a estos albergues, personas que estén ya realizando la evacuación. Junta de Acción Comunal Regalo de Dios, Junta de Acción Comunal Oasis de Paz, la piscina de Euclides, estamos también en Fe y Alegría Grigelmo y también en el barrio Zamora, estamos albergándolos en la Casa Betania y en San Juan de Luz. Como les contábamos entonces, en donde nos encontramos es en donde está el albergue improvisado en el barrio Santo Domingo. 80 personas hay aquí en este momento, pero la mayor afectación es en la parte de arriba. Allá todavía hay muchas personas buscando a sus familiares desaparecidos. Las cifras siguen siendo muy imprecisas. Lo que podemos decir hasta el momento es que ya se han recuperado 10 cuerpos y se espera que durante el día pues terminen esas
labores de búsqueda y rescate. Una situación muy compleja, como les contamos, es difícil llegar, es difícil el acceso, es difícil el terreno y por eso claramente todas estas labores son bastante complicadas. Por supuesto, continuaremos acompañando a todos estos habitantes de Medellín, de Bello y a todos los damnificados. Ustedes tienen más información. Pues Sara, muchísimas gracias. Lo más difícil de todo esto es escuchar estas historias tan dolorosas, pero hoy estamos con Noticias RCN acompañándolos. Hoy ellos, pues se les está ofreciendo un albergue, pero lo que necesitan es recuperar su vida, tener en algún momento otra vez un hogar. A Sara, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 9 minutos. Vamos a cambiar de tema. Y es que miren, luego de ese secuestro y el rescate posterior de 57 soldados en Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre una posible acción violenta contra la fuerza pública en el Plateado. Esta información de inteligencia señala que detrás de todo estarían las disidencias. Estas arremetidas incluirían eventuales secuestros con el objetivo de exigir el retiro de los uniformados del territorio. El ministerio rechazó cualquier intento de presión violenta y afirmó que seguirán firmes en la zona. Pues a esta hora saludamos justamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Gracias a ustedes, muy buenos días y buenos días a toda Colombia y me uno a esa solidaridad también con los damnificados de Antioquia y con todas aquellas personas que padecen estos golpes fuertes de la naturaleza, pero seguimos adelante. Pues ministro, muchísimas gracias en todo caso también por esas palabras tan generosas. Es el primer pronunciamiento que tenemos en este momento de un alto funcionario del gobierno nacional, pero queremos hablar en este momento de esa alerta que usted ha enviado por los posibles ataques a la fuerza pública y que vendrían de las disidencias. ¿Cómo conocieron ustedes de estas amenazas? A través de la misma comunidad de información de inteligencia logramos concretar que estaban obligando a una concentración de personas en el área del Plateado principalmente, con el fin de atacar nuevamente a la fuerza pública y lograr incluso secuestrarlos para exigir la salida de aquellos militares y policías que están entregando absolutamente todo para recuperar esa zona y donde los resultados son evidentes. Por ejemplo, se redujo en 26% los homicidios al comparar este periodo que llevamos del 2025 frente al 2024. El desplazamiento forzado, que era común por las confrontaciones entre los grupos criminales, ya sea de la Carlos Patiño contra el ELN o contra la Segunda Marquetalia, se redujo en un 74%. La extorsión prácticamente cayó a la mitad. Los hurtos se redujeron casi en un 80%. Pero no solamente los índices de seguridad han mejorado, sino que también la transformación social del territorio se ha dado. Por ejemplo, en Argelia se multiplicó por 7, un incremento de 700% en las familias que dijeron ya no vamos con los cultivos ilícitos. Entonces, frente a esta dinámica, la estructura Carlos Patiño ha perdido un terreno supremamente importante que utilizaba para el narcotráfico, para el terror. Y la manera de responder es secuestrando a nuestros militares, a nuestros policías, a través de la instrumentalización y de la coerción de la población. Nos dice usted que ellos han perdido terreno, sin embargo, pues por supuesto tenemos que recordar este indignante caso de 57 soldados secuestrados hace unos pocos días y ellos se sentían sin control. Uno de ellos, de hecho, en sus testimonios decía, pues nosotros que somos quienes debemos ejercer el orden y la fuerza pública no la tenemos en este momento. Ese lugar, podríamos decirlo, pues no tiene control entonces alguno por parte de las autoridades. No, el secuestro de nuestros militares y policías que ha ocurrido durante este año, pues no es una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad. No tienen la capacidad de enfrentar a la fuerza pública y lo que hacen es enviar personas civiles, muchos de ellos niños, mujeres, donde prácticamente pues queda inhabilitado el uso de las armas. Nuestros militares y policías jamás le disparan a un civil. Entonces, frente a ese tipo de acción criminal en la cual colocan como escudos humanos a la población, pues nuestras armas quedan prácticamente inhabilitadas para ser empleadas. Pero si revisamos las cifras que ya mencioné anteriormente, denotan todo lo contrario a lo que mostrarían ahorita, que es que tienen absoluto control en la zona. No es así.
Sí, ministro, muy rápidamente, no sé si usted ya sepa que varios de los capturados después de este operativo, cuando fueron rescatados los 57 militares, pues finalmente quedaron en libertad porque supuestamente fueron irregulares esas detenciones. ¿Y entonces ahora qué? Sí, inicialmente se detuvieron 35 personas, 16 de ellas quedaron a manos de la Fiscalía, quien hizo todos los procesos jurídicos. Fueron liberados, eran 13 adultos y 3 menores. Sin embargo, siguen vinculados al proceso y muy seguramente con más elementos probatorios que esperamos que nos comparta la comunidad que lo está haciendo. Les dará las herramientas jurídicas a la Fiscalía, a la Justicia, para que sean llevados o sean sentenciados acorde al delito que cometieron, que fue secuestro. Desafortunadamente ocurrió esa liberación de esas personas que fueron claramente señaladas, indicadas por nuestra fuerza pública y por varios pobladores como participantes en este delito, pero esa es la decisión que se tomó en el ámbito judicial. Bueno, pues esperamos que esta decisión cambie, que de verdad se judicialicen estas personas, porque lo sabe usted, ministro, el país quedó indignado. Le agradecemos estos minutos con Noticias RCN, le deseamos un feliz resto de jornada en su trabajo, ministro. Gracias. Gracias, así es, porque cuando atacan a un soldado, un militar, un policía, atacan un Estado. Un abrazo y un feliz día. Gracias. Y aquí estamos también al lado de todos los uniformados que pertenecen a la fuerza pública. 6 de la mañana, 15 minutos. A primera hora seguimos poniéndole el ojo a la crisis del sector salud y a la falta de medicamentos. La situación cada día, Isa, es más preocupante, es más complicada, sobre todo para esos pacientes con enfermedades crónicas o incluso que tienen trasplantes. Quisiéramos pensar que con el pasar de los meses que hemos hablado de esto ha mejorado, pero no, ha empeorado. Estos pacientes precisamente son los que tienen mayor riesgo, porque si no reciben su medicina, la que es apropiada para ellos, y no la reciben a tiempo, no solo pueden perder su órgano, también su vida. Denunciamos la falta de inmunosupresores para los pacientes trasplantados de nueva EPS a nivel nacional, en una crisis que ya viene acumulándose casi un año, con una intermitencia en la entrega de estos medicamentos a muchos pacientes, los que los tienen en mucho riesgo de perder su órgano trasplantado y poner en riesgo su salud. Pero lo más crítico es la indiferencia del interventor, que no ha tomado decisiones para una compra para todos los medicamentos de estos pacientes, al igual que el silencio de Supersalud como juez y parte, que no quiere abrir investigaciones ni obligar al interventor a comprar los medicamentos para esta corte de pacientes. Y le queremos poner cara a esta situación, y por eso les vamos a hablar de algunos casos específicos. El de José Alejandro León, por ejemplo, Mari, que es un paciente trasplantado que lleva 3 meses esperando. Está peleando con Famisanar, que es su EPS, también con el dispensario médico de Cafam, para que finalmente le entregue su medicina puntualmente, para que no pierda el órgano que durante muchos años esperó. Debo tomar 75 miligramos cada 12 horas. Hace 15 días me tomaron una biopsia por amenaza de rechazo del órgano trasplantado. Ellos han comprometido con la Superintendencia de Salud, el cual han hecho caso omiso en la entrega de los medicamentos. Me hacen ir cada 15 días, cada tercer día, al dispensario por ellos, en el cual me dicen, ya vienen en camino, ya vienen de diferente lugar. La última que me dijeron que venían ya trasladados desde Zipaquirá, desde el jueves pasado a la fecha, hoy se pasó nuevamente y no están. Y no es un órgano el que está en riesgo, Isa, es la vida. Ellos pueden perder la vida. Miren, pero el de José Alejandro es solamente uno de los cientos de casos que nosotros nos hemos encontrado de pacientes trasplantados que la están pasando muy mal por cuenta de esta situación, por la falta de medicinas. Muchos quizás dicen, bueno, puedo comprar mis medicamentos, pero a veces el alto costo pues no los dejan, o muchas veces ni siquiera pues los encuentran. Es que también hay un desabastecimiento de medicamentos en el país. Mari, tenemos muchos casos y, como les dijimos, le queremos poner cara a cada uno de ellos, así que me voy para nuestra redacción de noticias a hablar con Andrea Reyes, nuestra coordinadora de corresponsales, para saber qué es lo que está ocurriendo en las regiones con esto. ¿Lo vieron ustedes? Los enredan y les dicen, sí, se lo vamos a dar, venga dentro de 3 días, venga dentro de una semana, pero finalmente llegan y nada de eso ocurre. Aquí estamos hablando de que estas personas pasaron años en una lista esperando que les llegara un órgano que es vital para ellos. No solamente se perdería entonces
entonces ese milagro de que un órgano fuera compatible con su cuerpo, podría estar en riesgo también su vida. Y aquí no es de que puedan dosificar esos medicamentos que necesitan, que se lo puedan tomar unos días después, no, simplemente lo necesitan puntualmente. Y tenemos otro de esos casos, este es en Bucaramanga, Andrea, ¿cierto? Es en Bucaramanga, buenos días, Isa. Buenos días, bueno, les cuento, el señor Erickson es un hombre muy joven, tiene 45 años y duró 7 años esperando su trasplante. Ahora está en riesgo porque hace 2 meses no recibe su tratamiento, no recibe los medicamentos que necesita para que su tratamiento sea exitoso. Lo que hemos venido contando, corre en riesgo día a día su salud. ¿Y con qué le sale la EPS, el dispensario? ¿Qué le dice? Hay que esperar, él dice, él mismo cuenta que son trabas que siente que siempre le están poniendo, que hay una firma, que hay un papel, que la fórmula no funciona. Son una cantidad de trabas que vive a diario nuestro paciente. Pues vamos a conocer su historia, que seguramente se van a identificar muchos pacientes con ella. Aquí está. Él es Erickson Bonilla, un cucuteño de 45 años que se sometió durante 7 a tratamiento de diálisis por una insuficiencia renal. Su vida cambió hace 1 mes y 24 días cuando recibió el riñón por el que esperó mucho tiempo. El problema que estamos pasando ahorita es que la nueva EPS y la farmacia Audifarma de Cúcuta me han pedido una serie de trancas pues, para entregarme un medicamento que se llama el Tacrolimus. Pide a la nueva EPS, intervenida por el gobierno nacional, y al dispensario Audifarma que le entreguen el medicamento esencial. Ya para este momento no tengo medicamento y ese es el único medicamento que me protege el riñón. Y en dado caso de no seguir tomándome ese medicamento, yo puedo perder mi riñón. A diario debe tomar 7 miligramos de Tacrolimus, un medicamento de alto costo. No me lo entregaron porque dice que piden el documento del doctor. El sueño de este papá de 3 hijos es poderlos ver crecer y hacerlos profesionales. Y en plena crisis que estamos en todas las regiones de Colombia, pues el congresista Andrés Forero lanzó una dura denuncia en contra de la cartera responsable, en contra del Ministerio de Salud. Dice Forero que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pretende crear 535 cargos nuevos, lo que costaría más de 74.000 millones de pesos al año, mientras cientos de pacientes se enfrentan al desabastecimiento de sus medicamentos y mientras dicen que no hay plata. El ministerio respondió que el rediseño aún está en fase técnica y que busca fortalecer la estructura institucional. Pero lo que asegura el congresista Forero es que se trata de un festín burocrático y politiquero en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido Colombia en los últimos años. En medio de la peor crisis de salud de la historia reciente de Colombia y con las elecciones a la vista, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pretende crear 535 cargos de carrera administrativa en el Ministerio de Salud y Protección Social y en el Fondo Nacional de Estupefacientes. Este festín burocrático nos va a costar a los colombianos 74.000 millones de pesos al año. Indigna que mientras no hay plata para los medicamentos y los tratamientos de los pacientes, el gobierno destine miles de millones de pesos para la politiquería y el clientelismo. Claro, es que de verdad es indignante, 70.000 millones de pesos en corbatas, en burocracia, que cuántas vidas podría estar salvando si es que se gastaran en las medicinas que tantos pacientes están esperando. Y miren, lo que les vamos a contar ahora también es indignante. Mientras que cientos de pacientes esperan y hacen largas filas para recibir sus medicinas o sus tratamientos, como lo hemos visto, en Cartagena estos fármacos de uso institucional estaban siendo vendidos de forma ilegal. Los detalles los tiene Tairina Atencio. Tairina. Mari, así es, nuevamente la saludo a usted y a Isa, reprochable, indignante. Esta mercancía incautada estaba evaluada en 112 millones de pesos y durante este operativo que se realizó en el barrio Amberes participó el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Secretaría de Salud de Cartagena, la Personería Distrital y por supuesto la Policía Nacional. Durante este allanamiento fueron capturadas 2 personas y 18.000 medicamentos incautados. En medio de los reportes de usuarios en Colombia que no han podido acceder a los medicamentos autorizados por las diferentes EPS, en Cartagena las autoridades encontraron 17.951 unidades de fármacos de uso institucional que al parecer eran vendidos de forma ilegal.
Estos medicamentos solo pueden ser entregados en fórmula y cada EPS a sus usuarios que los necesitan para sobrevivir. Eso es un atentado grave contra la salud pública, contra la vida de los ciudadanos de Cartagena. Durante el allanamiento, 2 personas fueron capturadas. Bueno, en el marco de la investigación se ha podido determinar que ellos tenían una especie de acaparamiento, una compra ilegal también a las EPS. La mercancía, evaluada en más de 111 millones de pesos, fue decomisada por el DADIS, el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Personería Distrital de Cartagena. La oscuridad quiso apagar tu verdad, cuando el lodo intentó detener tu caminar. No sabían que un alma que lucha por un país. Colombia no abandona a Miguel Uribe y a su familia, y por supuesto tampoco lo hacemos aquí en Noticias RCN. Todos estamos a la expectativa del estado de salud del precandidato. Y mientras tanto, María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, y María Carolina Hoyos, su hermana, pues están agradeciendo el respaldo de un país entero, de miles, millones quizá de personas que están encomendando en sus oraciones al precandidato presidencial. En Noticias RCN seguimos yendo todos los días hasta la Fundación Santa Fe para registrar cada minuto lo que ocurre con los avances, con los cambios en su estado de salud. María Fernanda ha estado madrugando muy juiciosa y allá está otra vez en la Santa Fe. Mafe, buenos días. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Aquí estamos y aquí vamos a seguir hasta ver ese milagro. Y hay que decirlo, el más reciente parte médico de Miguel Uribe Turbay fue emitido durante las últimas horas, ayer a las 7:25 de la mañana, por parte de la Fundación Santa Fe. Lo que informaron es que su condición es grave, a diferencia de otros comunicados que hablaban de una máxima o extrema gravedad. En este caso es una condición grave. Hablan también y le cuentan al país que durante las últimas 72 horas se sometió a varios procedimientos, entre ellos una traqueostomía y una gastrostomía. Esto como respuesta a la desescalada de la condición crítica del precandidato presidencial. Aquí seguimos con la esperanza intacta, por supuesto acompañando a todas las personas que se acercan a elevar sus oraciones, a la familia, a María Carolina Hoyos, su hermana, a su esposa María Claudia Tarazona, y por supuesto también a todo ese equipo de profesionales. Y también queremos hablarles de un milagro, porque hoy en Noticias RCN hemos venido contando que el país espera ese milagro para Miguel Uribe Turbay, pero les traemos la historia de María Juliana, una niña de 15 años que es un milagro de vida. María Juliana hace un par de años fue sometida a una compleja cirugía tras sufrir una hemorragia cerebral. Ella llegó a donde el neurocirujano Fernando Hakim, ese mismo médico que está hoy a la cabeza de toda la atención de Miguel Uribe Turbay, y fue él quien permitió, o más bien no permitió, que ella quedara postrada en una cama. La historia de María Juliana es uno de esos milagros inexplicables para la ciencia, para la medicina, pero solamente posibles para la voluntad de Dios. Es María Juliana, tiene 15 años, hace 14 emprendió una batalla junto a su familia. Cuando tenía 3 meses sufrió un infarto, luego aparecieron las convulsiones y a los 7 meses la situación se agravó más por una hemorragia cerebral. En medio del difícil proceso llegaron a donde el neurocirujano Fernando Hakim, quien recomendó una intervención. Tenían que hacerle una cirugía y ahí es cuando llegó el doctor Hakim. Y así siguió el camino de altibajos. No iba a poder caminar, no iba a poder comer sola, no iba a poder controlar esfínteres. Ante todo pronóstico de la ciencia, la mamá de María Juliana decidió seguir en la lucha. El doctor Hakim, según su testimonio, siempre le habló de las consecuencias, pero también les habló de fe. Lo más sincero, pero lo más humano. Siempre nos decía, hay que orarle mucho a Dios y pedirle mucho. Con esfuerzo, tratamientos y oraciones, María Juliana ha salido adelante y gracias al acompañamiento de profesionales y de su familia ha superado las etapas de su crecimiento. Dijimos que todo era cadena de oración porque todos oramos mucho, pero ella en este momento es un milagro de Dios, para nosotros un milagro de Dios que esté viva. Por eso hoy Sol le envía un mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay. Se aferre a los imposibles, que no hay imposibles, se aferre a la bendición de Dios, crea
crea y se entregue a él por completo. Por si nos quedan algunas dudas de que los milagros existen. Por eso les estamos contando aquí en Noticias RCN esas historias. 6:37 de la mañana, cambiamos de tema. Noticias RCN, la FM, Alerta Bogotá, Radio 1 y el diario La República les presentamos Tribuna RCN. Es una gran alianza informativa para ofrecerles a los candidatos a la presidencia una plaza pública segura en medio de estos tiempos tan complejos. El espacio de hoy es para el exministro Mauricio Cárdenas, quien habló de seguridad, de la paz total de Petro y también el tema en el que él es experto, las cuentas del Estado. Firmes con la democracia. Tribuna RCN. Doctor Mauricio Cárdenas, bienvenido a Tribuna RCN, este espacio que ha sido pensado para responder esos desafíos democráticos en época electoral. Gracias, Maritza. Estoy muy contento de estar acá y felicitaciones a RCN por esta iniciativa. Este espacio lo necesitamos. ¿Qué mensaje cree usted que se le envía al país cuando el presidente sube a tarima a los jefes de bandas criminales? Maritza, es un acto inadmisible, es una provocación inaceptable lo que hizo el presidente Gustavo Petro este fin de semana. ¿Por qué? Porque el país está todavía sufriendo con la situación de Miguel Uribe. El país preocupado por lo que pasó en el Cauca este fin de semana, por lo que pasó hace 8 días en el Valle del Cauca. Y el presidente, en vez de dar tranquilidad y confianza, trae a la tribuna, al escenario, a personas que han sido los que han cometido estos actos delictivos. ¿Usted cree que la institucionalidad en Colombia está bloqueada y considera quizá que para cerrar este capítulo de polarización nuestro país pueda montarse en una asamblea constituyente? Bloqueo institucional no, lo que ha habido es una democracia operando con sus instituciones, con su sistema de pesos y contrapesos. Y a las malas ideas de Gustavo Petro, afortunadamente le han respondido las instituciones diciendo no, el país no necesita una nueva constitución. Ahora otro tema en el que usted es experto y son las finanzas públicas. ¿Se necesitarían más impuestos para saldar las cuentas de la nación? No más impuestos, lo que se necesita es controlar el gasto. Es que el gasto de este gobierno ha subido enormemente. Tenemos un gran desequilibrio porque el gobierno gasta y no tiene los ingresos. Eso en cualquier familia, en cualquier negocio se entiende. Otro tema importante y es la reforma pensional. ¿Usted mantendría la reforma pensional, el diseño que hizo el gobierno de Gustavo Petro? Sí, mantendría la reforma pensional. Creo que fue de todo lo que hizo Gustavo Petro lo único bueno. La quinta y última pregunta, doctor Cárdenas. Muchos aseguran que la moral de la fuerza pública está golpeada. Venimos, de hecho, de un episodio muy preocupante en el que las comunidades instrumentalizadas secuestraron a 57 militares. ¿Cuál es su propuesta para respaldar a policías y soldados? Acabar la política de paz total y darle todo el respaldo presupuestal, moral, político, jurídico a la fuerza pública para que retome el control del territorio en Colombia. Lo que tenemos es un gran equipo político aquí en Noticias RCN y en nuestros medios aliados. Y queremos que usted, con argumentos, se informe. 6:40 de la mañana, ¿qué les parece si hablamos en voz alta sobre salud mental? El tema de hoy nos toca a muchos. Y si digo que no, ¿qué tanto les cuesta a ustedes decir que no? Que hoy en día lo llamamos límites. Poner un límite no es grosería, como muchas veces la sociedad nos pudo haber enseñado. Tampoco es egoísmo, es puro autocuidado. Para poderse cuidar hay que ponerle límites, sobre todo a la gente que más amamos. Muchas veces, sin quererlo, terminan abusando de uno porque uno nunca les dice hasta dónde puede llegar. Por eso, en algunas situaciones hay que hacerse estas preguntas. ¿Puedo, quiero y me beneficia eso que esa persona me está pidiendo? ¿Y realmente qué me pone a mí incómodo en la vida? ¿En cuáles situaciones no me gusta estar? Que alguien me pida que yo dé unas palabras, por ejemplo, en una fiesta familiar, cuando sabe que cuando yo hablo en público sudo, me pongo rojo y hasta me pongo a llorar porque no puedo de los nervios. Quiero, puedo, me pone incómodo y realmente esto me beneficia o solo termina beneficiando a esa persona que me lo está pidiendo. Recordemos que a la hora de poner límites, el primero que lo tiene que tener claro somos nosotros mismos. Si les cuesta ponerlo en palabras, pues entonces agarren una hojita y escriban cuáles son esas situaciones en la vida que los ponen incómodos y esas cosas que muchas veces nos piden las personas que amamos, las personas en el trabajo, que nos resultan poniendo así. Cuando vayamos a establecer ese límite frente a los otros, hay que ser muy firme, pero
amable. No hay necesidad de decir las cosas con grosería ni con un tono alto, simplemente agradezco que entiendas que hasta aquí llego. No te justifiques porque tú no tienes que convencer a nadie. Tú ya estás convencido de tu propio límite y de hasta dónde llegas. Si la persona llega reiterativamente y te dice, pero es que, tú continúa con tu mismo límite diciéndolo de la misma forma amable. Y lo último es que siempre en la vida, a la hora de poner límites, hay que actuar con esa balanza interna. Uno sabe hasta dónde puede llegar, sabe qué lo incomoda y con qué se siente cómodo también en la vida. Cuidarse no es egoísmo, es por tu salud mental. Ya abrimos la mesa ancha para debatir, para analizar los temas del día, los temas que son importantes en el país. Y hoy le queremos dar la bienvenida a Camilo Granada, que nos acompaña como analista invitado. Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente. Buenos días a todos, encantado de estar nuevamente aquí en la mesa ancha. Encantado y un saludo a toda la audiencia, muchas gracias. Y Julio, nuestro analista aquí ya de nómina, pues también bienvenido. Hola Maritza, Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Miren, hoy vamos a hablar nuevamente de la crisis de la salud en el país. Sí, tenemos que hablar otra vez de eso, es que es un tema sistémico, es que más allá de quizás esa agenda política, ideológica, que muchas veces se quisiera imponer, hay problemas reales en el país, problemas que están dejando a personas sin medicamento, a personas que están perdiendo su trasplante, a personas que están al borde de la muerte, incluso, lo hemos registrado aquí en Noticias RCN, personas que se están muriendo. ¿Qué es lo que está pasando en la salud? En medio de todo esto se conoció en las últimas horas una denuncia que hizo el representante a la Cámara, Andrés Forero, que asegura que el Ministerio de Salud sacó una resolución en la que ordena la contratación de cerca de 500 personas por 70.000 millones de pesos al año. Es decir, la plata que no se le está entregando en medicinas a la gente se está gastando en corbatas, en burocracia. ¿Cuál es el tema de la salud? Y aquí quiero arrancar preguntándole a Camilo, porque Camilo además hace parte de todo este grupo de personas expertas, de exministros y exviceministros que justamente están analizando y están trabajando todo alrededor de la crisis. Camilo. Pues muchas gracias. No, la situación realmente es crítica en este momento porque este es el resultado de la mala propuesta de reforma que ha venido adelantando el gobierno, que entre otras cosas está congelada. Entonces, mientras tanto, como lo había anunciado el presidente, el sistema se ha venido deteriorando y es como una caída de dominós. Entonces, el chuchuchú que anunció el presidente. Entonces, tenemos una cosa en la cual, en lo corrido de este gobierno, las deudas del Estado a las EPS se han multiplicado por 4. Pero esa cadena, como es el chuchuchú, sigue y entonces las deudas de las IPS, de los prestadores, se han multiplicado por 2,5. Pero más aún, lo más grave para los pacientes es que las quejas y reclamos, las demandas, las denuncias que están haciendo los pacientes se han multiplicado también por 2,5 veces y este año vamos a batir todos los récords. Ya en los primeros 3 meses van más de 500.000 denuncias y quejas de los pacientes. No están recibiendo los medicamentos, como ustedes lo han señalado aquí en RCN. Estamos teniendo cada vez más dificultades en acceso a los servicios y mientras tanto el gobierno no solamente no hace nada, controlando todo el sistema, porque tiene el 70% de los afiliados al sistema de salud están en EPS controladas por el gobierno, y en cambio se dedica a contratar más gente pensando en la campaña presidencial y hacer política electoral y no resolver los problemas de la gente. Claro. Maritza, yo escuchaba esta mañana al señor Montealegre hablando acerca de las reformas sociales y él argumentaba que una de las razones de la constituyente es que el aparato, el sistema o el régimen no permite ejecutar esas reformas. Y aquí tenemos un caso que demuestra que esas reformas que supuestamente son progresistas, que supuestamente vienen a mejorar la vida de los ciudadanos, en realidad van en sentido contrario. Esta es la reforma más avanzada, paradójicamente, de este gobierno. No lo digo yo, lo dice el propio presidente de la República. Él dice, no ha pasado en el Congreso, pero por vía administrativa se ha avanzado en la ejecución de esta reforma social que, contrario a las premisas del gobierno, está trayendo perversos resultados en materia humana, en materia social. Esto partía de un diagnóstico errado, Maritza. El gobierno nos decía el problema del sistema de salud tiene que ver, por ejemplo, con que se hagan o no se hagan giros directos. Hoy en día, la gran mayoría de los giros se hacen directos del ADRES a las EPS y con todo y eso, el déficit patrimonial, es decir, la diferencia entre las deudas de las EPS y los activos de las EPS se ha disparado. Hoy en día es de alrededor de 10 billones de pesos, cuando comenzó el gobierno era de 1 billón de pesos. Sí. Las quejas se han disparado, los indicadores de atención todos se han deteriorado.
Hoy no tenemos ánimo de lucro en la gran mayoría de EPS porque son EPS estatizadas, intervenidas por el gobierno. En fin, digamos que el diagnóstico que hizo el gobierno para una reforma que se suponía era por el bien de los ciudadanos, en realidad ha tenido el efecto contrario, es deteriorar los niveles de atención y, digamos, yo diría, el gran retroceso en materia social que hemos vivido en este periodo de gobierno. Miren, en medio de todo esto yo quisiera hacer dos preguntas. Una, si con este diagnóstico que ustedes me hacen ya hay un fracaso definitivo. ¿Cómo salvamos a este sistema de salud? ¿Hay alguna forma de salvarlo todavía, este sistema de salud? Y el otro, para que lo resolvamos muy rápido, porque el tiempo en televisión es muy corto, es un poco más también la interpretación política de todo esto. Y es el silencio del gobierno nacional. Es que todos los días estamos viendo unas filas larguísimas en los dispensarios de medicamentos, estamos reportando casos de pacientes que no reciben medicinas, de niños que no tienen sus tratamientos, y parece que al presidente no le importa, se dedica a una agenda en donde está la Asamblea Nacional Constituyente, pararse en la misma tarima con delincuentes en Medellín, muy poco tampoco de temas de seguridad. Entonces también ese silencio o esa inacción, no respuesta del Estado. Camilo. Yo creo que la crisis es profunda y grave y se requiere una reforma urgente, pero el primer paso es que el Estado asuma las deudas que no ha pagado. La UPC, que es lo que le pagamos para cada uno, que nos atienden a cada uno de nosotros individualmente, está siendo gastada 105% del total. O sea, cada día que pasa, la deuda aumenta en 5%. Entonces ya no hay plata para atender a la gente. Entonces el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de poner los recursos, pero sí creo que se requiere una reforma y este proceso va a ser lento. Yo creo que nosotros vamos a sufrir de un proceso de crisis de la salud prolongado, no importa qué gobierno venga, vamos a tener una situación difícil en la salud durante los próximos por lo menos 2 o 3 años. Y frente al tema político, pues el silencio, la agenda que está imponiendo el gobierno nacional y un poco desapareciendo o desluciendo estos temas que son los reales, los de la gente y los del ciudadano de a pie. Es que el gobierno tiene esa estrategia general en todos los frentes, que es no responder por sus actuaciones, por su legado, por su administración, por sus resultados, buenos, malos o regulares, sino estar echando la pelotica siempre para adelante. Y ahora entonces es la constituyente, ahora es la papeleta, antes era la consulta popular. Y siempre hay una excusa para porque la estrategia del gobierno política es no hablar de sus resultados, sino para que eso es lo que le pasa en una campaña presidencial al final de un gobierno. Es, bueno, usted, la famosa frase de Reagan, ¿está usted mejor hoy que hace 4 años? Y el gobierno no quiere eso porque sabe que la respuesta es no. Sí. Entonces lo que quiere es tirar la pelotica para adelante siempre y decir, no, es que ahora sí va a venir la reforma, es que ahora con la constituyente ahora sí lo vamos a poder hacer. Siempre está diciendo que va ahora sí resolver los problemas que no ha podido resolver en su administración. Y desvía la atención, ¿no? Julio. Sí, no, hay que ser claros en decir que esto no se recompone tan fácil, ¿no? Es fácil, entre comillas, destruir un sistema de salud, pero recomponerlo es un proceso primero de generación de confianza y de estabilidad en las reglas de juego en los distintos actores, cosa que hoy no tenemos. A ver, es que no estamos, el país político hoy no está en clave, ayudemos a los pacientes, está en clave, paremos o impulsemos una constitución que no resuelve los problemas de fondo del país como son los del sistema de salud. Entonces, desafortunadamente, la reconstrucción de esa confianza no va a ser cosa de un día para otro, va a tardar tiempo. Voy a pasar rápidamente al siguiente tema, al que también pues tenemos que analizar quizás a fondo, si es que nos alcanza el tiempo, y es esa alerta que emitió el Ministerio de Defensa. Yo quiero leerla muy rápidamente, digamos, ese encabezado dice: el Ministerio de Defensa Nacional alerta sobre una posible acción violenta contra la fuerza pública en el Plateado y reitera su compromiso con la legalidad y la paz como vía para la transformación del territorio. Aquí, por supuesto, pues nos surgen muchísimas preguntas. ¿Cómo es que es una alerta del Ministerio de Defensa como si se tratara de la Defensoría del Pueblo o de una ONG o de una personería, cuando son ellos los que deberían tener el control en la zona? ¿Quién tiene el control en esa zona en este momento? Y lo otro, pues que estamos hablando del Plateado, que es la misma zona de la que hablamos en octubre del año pasado, cuando hubo una gran toma institucional del Estado, pero pues estamos en las mismas, o quizás peor. Julio y Camilo, para cerrar. Hablamos de nuevo de confianza. Pues qué confianza pueden sentir los habitantes del Plateado o de otras zonas del país si la fuerza pública, el Ministerio de Defensa se siente esencialmente indefenso, ¿no? Y no es indefenso porque los militares del país sean incapaces de enfrentar
la amenaza terrorista o la amenaza de los grupos criminales, es porque hay una filosofía detrás, digamos, del comando de las fuerzas militares, de su comandante en jefe, que durante años, esto no es nuevo, es algo ideológico con un pasado extenso, ha criminalizado la acción de la fuerza pública. Entonces esa criminalización de la fuerza pública, decir, no, la fuerza legítima del Estado no es legítima y vamos a tener una fórmula que es la paz total, una fórmula ingenua que ha fracasado una otra vez, ha terminado atando de manos la acción que es legítima, que es legal, es decir, que es necesaria, que es una acción social urgente de generar confianza y seguridad en los territorios, la ha convertido casi en un pecado. Y bueno, esto es lo que, digamos, el asunto del plateado y de tantas otras partes del país tienen que ver con esa filosofía de criminalizar la fuerza legítima del Estado para defender la vida y la propiedad de los ciudadanos. Sí, de golpear un poco la moral de las Fuerzas Armadas, Camilo. Yo creo que este es otra vez el fracaso de uno de los temas más importantes del gobierno. Y se ha hecho desde el principio, desde que se inventó el famoso cuento de la paz total, y es no hay proceso ni estrategia de paz si no se tiene una estrategia de seguridad concomitante, que tiene que ir al mismo tiempo, porque para apoyar los procesos de diálogo hay que ejercer la fuerza y ejercer la presencia del Estado. Entonces, ese es el primer gran fracaso. Nunca hubo en este gobierno una estrategia de seguridad. Primer punto. Segundo punto. El gobierno siempre ha aducido, y uno puede reconocer y estar en principio de acuerdo con el gobierno, en que el problema de seguridad no es solamente un problema de presencia de la fuerza pública, sino de inversión social, de presencia del Estado en su conjunto. Hace 10 meses, como usted lo señalaba, vimos la gran toma del plateado por parte de ministros, viceministros, todos muy elegantes con sus chalecos antibalas, sus cascos, diciendo aquí nos retomamos el plateado. Tomándose selfies, aquí ya resolvimos los problemas del plateado, ya volvió el Estado al plateado. Y resulta que es falso. Entonces tampoco está ni en la estrategia militar ni en la estrategia social de presencia del Estado hay resultados, y pues las consecuencias las estamos viendo con el secuestro de los soldados y con esta nueva amenaza del fin de semana pasado y con esta nueva amenaza recurrente. Sí, una alerta que enciende el ministro de Defensa. Pues Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros siempre muy felices de tenerlo por acá. Julio, también muchísimas gracias por acompañarnos, y ustedes, por supuesto, por seguirnos en la mesa ancha. Queda también el debate abierto para que ustedes participen a través de nuestras redes sociales. 7 de la mañana, 12 minutos. Es hora de hacer una breve pausa para comerciales, pero ustedes quédense con nosotros porque tenemos más. Ya son las 7 de la mañana, 19 minutos. Gracias por seguir conectados esta mañana con nosotros. Es hora de enlazarnos con la FM de RCN Radio y escuchar a Fernando Quijano, el director de La República, con información económica como siempre. Se anunció una noticia que había empezado a madurarse hace 6 meses, y es la integración del Banco de Vivienda con Scotiabank, creando un grupo financiero, el Grupo de Vivienda Group, que tendrá sede en Panamá. Este gran anuncio se hizo en el mes de enero y solamente ayer la Superintendencia Financiera le dio luz verde a conformar una de las noticias económicas más importantes del año, y es el nacimiento de un banco multilatino que tendrá su operación en Colombia y en Centroamérica. Nace de esta manera el Davivienda Group, que es uno de los grupos más importantes de la economía colombiana. Todo esto en medio del cierre de este primer semestre bastante agitado por las externalidades derivadas del conflicto entre Irán e Israel. Lo primero es que el dólar se espera que a las 8 de la mañana empiece a cotizar en 4.080 pesos. El barril de petróleo se ha descolgado del inicial $70 para cotizarse en $64. La libra de café está en $4 y el Bitcoin cotizando en los máximos históricos, $105.000 por cada unidad. Y una noticia no tan buena, y es que la acción de Ecopetrol había subido a $2.000 y ha caído a los $1.980, y todas las expectativas sembradas en la tasa de usura. Al final de esta semana, a 5 días de terminarse el primer semestre, se espera que la tasa de usura que regirá para el mes de julio esté alrededor del 25%. Podría ceder unos 55 puntos después de la reunión de revisión de tasas del Banco de la República.
Pues al profesor Quijano, muchísimas gracias. La información económica y estos también son datos económicos, economía de bolsillo para ustedes que quieren pues tener acceso a plata. Si es que están buscando empleo, esta información les interesa. Hay más de 3.000 vacantes disponibles en la Feria de Empleo aquí en Bogotá, que se va a realizar mañana, jueves 26 de junio, desde las 8 de la mañana en la plazoleta de la calle 85. Puestos en por lo menos 30 empresas de sectores como salud, comercio, seguridad. Entre los requisitos, esto es muy fácil, solamente tienen que llevar su documento de identidad y una hoja de vida. La feria se llevará a cabo en la plazoleta de la calle 85 desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entre los cargos disponibles encontrarás supervisor de tienda, auxiliar de bodega, médico pediatra, cajero, auxiliar de producción, de seguridad, auxiliar de odontología, entre otros. Y la policía en Bogotá dio un contundente golpe a la estructura delincuencial del tren de Aragua. 11 personas fueron detenidas. Jason, detalles. Estos operativos se dieron en la ciudad de Bogotá, pero también estamos hablando de los municipios de Madrid y Soacha en Cundinamarca, según ha mencionado el mismo alcalde de Bogotá. Esto es un golpe fuerte a la estructura del tren de Aragua que continúa delinquiendo en varias localidades. Estamos hablando de las localidades de Bosa, Kennedy y por supuesto un núcleo muy fuerte allí en el centro de Bogotá. Se logró capturar el cabecilla de allí de este centro, que es conocido como alias L, encargado de realizar diferentes extorsiones en el sector, pero que se le acusa de desapariciones y también de homicidios. Esto dijo el alcalde mayor de Bogotá. Son responsables de diferentes delitos de tráfico de estupefacientes, de conseguir armas también, armas que traían de Cúcuta y que no solamente las utilizaban ellos, sino que también las distribuían a otros grupos delincuenciales. Adicional a esto, hay indicios que apuntan a que este grupo estaría vinculado al hecho con una granada que ocurrió el 24 de febrero en San Bernardo. 7:23 y miren, a esta hora tenemos que regresar a Bello, en el departamento de Antioquia, que es el epicentro de una tragedia que hoy enluta a todo el país. Una luz cegó la vida de 10 personas y hay otras 15 desaparecidas. Y nosotros continuamos donde corresponde, al lado de los damnificados. Nos vamos justamente a uno de esos albergues que lograron improvisar para los afectados. Sara, la escuchamos a usted allá en Bello. Hola Isabela, sí señora, claramente es bien improvisado este albergue, pero lo que hay que decir es que pues al menos estas personas tuvieron en dónde pasar la noche. Vamos a hablar rápidamente con algunas de las personas que aquí durmieron. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Esteban. Esteban, ¿cómo fue esa noche? Un poco tensa porque eso fue de las 3:30 de la mañana, entonces los ruidos fueron, mejor dicho, perturbadores para todos nosotros. ¿Y anoche, cómo pasó la noche aquí? Qué pena anoche, no, la pasamos muy bien, nos han atendido excelente, mejor dicho, acá no aguantamos hambre, por decirlo así en ese sentido. Nos han atendido excelente, la dormida, las colchonetas, no hemos aguantado frío, nos han colaborado con la ropita y muchas cosas más. ¿Y hoy qué va a hacer? ¿Sabe a dónde ir? ¿Sabe qué va a hacer? No, hasta el momento no, pues no tengo como la cabeza bien puesta para eso, pero sí vamos bregando salir adelante con todo lo que está pasando. ¿En dónde quedaba su casa y qué perdió? Mi casa queda a borde de la cañada, pues allá está todo. ¿Qué perdí? Pues como vivir ahí, porque ya uno no va a volver ahí, así eso no se haya ido, uno tiene miedo de que eso pueda pasar, de que le pueda pasar a la familia de uno, todo lo que ha pasado, eso uno lo trastorna mucho. Esteban, muchísimas gracias. Esperemos entonces que sí pueda salir adelante, porque claramente eso es lo que tenemos que hacer, echar para adelante. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Angie Juliana. Angie, ¿cómo pasaste la noche? Bien, gracias a Dios. No aguantamos frío pues, por todo lo que nos han brindado. ¿Y dónde quedaba tu casa y qué perdiste? Pues gracias a Dios no hemos perdido una de las cositas, pero nosotros vivíamos muy cerquita de la cañada, pues donde está bajando todo eso. Entonces sí, mejor como que tocó dejar la casita porque... ¿Les dijeron que debían evacuar o tú evacuaste porque sientes temor? No, nos dijeron anoche que desde ayer por la tarde que teníamos que salir para evitar los riesgos que se pueden ocurrir ahí arriba. ¿Qué vas a hacer esta noche? No sabemos, la verdad. Pues sí tenemos miedo de subir ahí arriba, pues como dicen que la montaña está tarjada,
que se puede desbordar y nosotros vivimos cerca de la cañada, entonces ese es el miedo de que nos tape la casita. ¿Conocías a las personas que fallecieron? ¿Eran vecinos? Tengo entendido no, yo estuve ayer allá y me di cuenta que eran todos muy amigos, muy cercanos. Pues sí, había mucha gente, pues uno toda la vida viviendo allá arriba, uno se conoce mucho entre nosotros, pero todavía no he visto, pues gracias a Dios, a alguien que conozca. Muchísimas gracias, esperemos entonces que esta noche también sea una buena noche para ustedes. Ahí entonces, como ustedes están viendo, este es el albergue improvisado que hicieron aquí justamente en el sector de Santo Domingo, específicamente en el barrio La Torre. 80 personas pasaron la noche aquí, muchos de ellos ya decidieron empacar sus cosas y buscar un alto albergue porque, como sabemos, la situación es bastante compleja. Están esperando también las ayudas de la alcaldía, pero lo que hay que decir es que ha habido muchísima solidaridad, la gente está trayendo comida, cobijas, colchonetas, también ropa, precisamente para poder ayudarles a estas personas que lo perdieron todo. Hay 5 puntos entonces de recolección de estas ayudas, 5 puntos en el municipio de Bello, en la alcaldía, en también Altos de Oriente, específicamente en donde está el centro comunal, que es una parte más abajo de donde ocurrió la emergencia, y también aquí en donde nosotros nos encontramos, que es el barrio Santo Domingo, en el sector de La Torre, muy cerca justamente de la estación del Metrocable de Santo Domingo. Aquí continuamos entonces acompañando a estos damnificados, a las personas que lo perdieron todo en esta emergencia y por supuesto a los familiares de las personas fallecidas. Ustedes tienen más información. Pues Isabela, qué doloroso todo lo que está pasando allí en Antioquia, que es nuestra tierra, con todas estas familias damnificadas, estas familias que pues están pidiendo por supuesto ayuda, pero que puedan recomponer su vida, que puedan recuperar en algún momento su hogar, su casa. Lo han perdido todo. Por supuesto lo material, pero han perdido también a sus seres queridos, a familiares, a amigos, y allí también se necesita la acción del Estado. Yo quiero decir algo que es muy editorial, sí, pero allá se necesita la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y para que haya este tipo de atención no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente, no se necesita una consulta popular, se necesita la voluntad del Estado para ir a ayudar a esta gente que lo necesita, que nos necesita a todos. Mari, como siempre es momento de que los colombianos nos solidaricemos, como nos toca en casi todas las tragedias. Si ustedes están preocupados también por los animales de compañía, Mari, que muchos murieron allí, muchos quedaron en las calles, Manejo Humanitario de Fauna Callejera es una fundación que está recogiendo ayudas para ellos, quienes también son víctimas. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Estamos al lado de la gente en Bello. Un abrazo y feliz día.